El día de hoy vamos a hablar sobre el tejido nervioso, ¿sí? El cuarto tejido básico junto con el epitelial, el conjuntivo y el muscular, ¿ya? ¿Comparten algunas cosas con el tejido muscular? Sí, recuerden que ayer habíamos comentado que tanto el tejido muscular como los tejidos nerviosos se caracterizan por ser tejidos con células con capacidad excitable, ¿no? Cuando me refiero a excitable, me refiero a que pueden responder a estímulos mediante la generación o la transmisión de potenciales eléctricos o potenciales de acción, ¿no? Ayer hemos visto cómo la membrana de las fibras musculares transmitía potenciales de acción y esto permitía la activación de una serie de señales que finalmente pues concluían con la contracción cardíaca, ¿no? Ahora vamos a hablar del tejido nervioso también, es un sistema o el tejido que forma parte al sistema nervioso. Es un tejido también muy especial, sus componentes son muy complejos, ¿no? Incluso hasta ahora se están estudiando la parte molecular, ¿ya? Y este pues es un tipo de tejido que va a formar a los órganos del sistema nervioso que están relacionados con la regulación de nuestra homeostasis corporal, ¿no? En procesos incluso muy, muy complejos, ¿sí? Partimos un poco del desarrollo, ¿no? De las características generales que va a tener el tejido nervioso. Una primera característica peculiar y que comparten las células del tejido nervioso es que estas van a derivar de la hoja embrionaria ectodérmica, del ectodermo, ¿sí? Que a diferencia, por ejemplo, del tejido muscular, que el día de ayer hemos comentado que venía del mesodermo, ¿sí? El ectodermo en las primeras semanas de organización va a formar una estructura muy importante que es el eje a partir del cual se van a ir organizando también diferentes estructuras que van a ir finalmente pues convirtiéndose en los futuros tejidos de nuestro cuerpo y es el famoso notocordo, ¿no? El notocordo es una estructura, un eje que discurre por la porción dorsal de lo que va a ser el futuro embrión, ¿ya? Y este notocordo, a partir del notocordo, pues se va a ir generando, el ectodermo va a originar un tejido embriológico primordial que va a ser un neuroepitelio en realidad, que posteriormente este va a ir transformándose en una placa neural, un surco neural y finalmente va a ir originando a una estructura muy importante que es el famoso tubo neural y este se va a extender desde la porción craneal hasta la porción caudal del futuro embrión, ¿ya? El tubo neural va a ser muy importante, pues de acá van a ir generándose estructuras y elementos y células muy importantes que finalmente pues van a componer a las células y a órganos del sistema nervioso, ¿no? En la parte más craneal, el tubo neural finalmente comenzará a realizar una serie de circunvoluciones y doblamientos y va a dar origen al sistema nervioso central con el encéfalo y sus diferentes componentes, ¿ya? Y la parte caudal finalmente se va a convertir en la médula espinal, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Aquí estamos viendo el tubo neural que va a discurrir, como les decía, en todo el eje dorsal del futuro embrión, ¿no? Y del cual se van a originar estos órganos muy importantes, ¿no? Y esto se forma secundario a la formación del notocordo que primeramente se origina, ¿sí? El notocordo finalmente se va a convertir ¿cómo se llama? En el canal medular, se va a convertir en los huesos de la columna vertebral, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay algo también que surge acá, ¿no? Es importante también ver que entre el epitelio externo, ¿no? Que también tiene origen ectodérmico y que futuramente se va a convertir en la piel, y el tubo neural, se desarrolla una pequeña placa con células especiales a las cuales se las va a conocer con el nombre de cresta neural, ¿no? La cresta neural, pues también va a ser el origen de diferentes tipos de células que vamos a encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de la cresta neural, las células van a comenzar a migrar hacia puntos específicos y estas van a dar origen, por ejemplo, a componentes sensoriales del sistema nervioso periférico, se van a convertir o citodiferenciar en neuronas sensitivas de los ganglios sensitivos, se van a convertir en los ganglios autónomos del sistema
simpático y parasimpático. Va a originar el denominado mesenquima de cabeza y cuello, organizándose para formar diferentes tipos de estructuras en estas porciones. Y también es muy importante recordar que de la cresta neural se van a originar los melanocitos y estos van a iniciar un proceso de migración a través de la dermis hasta finalmente pues ocupar todos los planos de la piel, ¿no? También se van a formar los odontoblastos, las células cromafines de la corteza suprarrenal, células aracnoides, pía madre, células satélite que vamos a encontrar en los ganglios nerviosos, ¿no? No son las células satélite del músculo, por cierto, ¿sí? El día de ayer hemos hablado de células satélite del músculo estriado esquelético, ¿ya? Ese es un tipo de célula específica del músculo estriado. Las células satélite de las cuales vamos a comentar en esta clase son unas células neuroepiteliales que se van a encontrar en los ganglios nerviosos, ¿sí? Que tienen una función, vamos a ver, más de tipo motor y de sostén en el tejido nervioso, ¿sí? Y las células de Schwann también van a originarse de esta cresta neural que es muy importante, ¿sí? Entonces, de repente, mucho ojo, porque estos puntitos de repente podrían convertirse en posibles preguntas para su evaluación, ¿ya? Entonces, derivados de la cresta neural, qué sé yo, ¿sí? Si hablamos un poco de las generalidades del tejido nervioso, este representa aproximadamente un 3% del peso corporal, ¿no? Que equivale más o menos a unos 2 kilogramos, con todas las estructuras que corresponden, ¿no? El encéfalo, la médula espinal y los diferentes nervios periféricos, ¿sí? En esta vamos a ver que vamos a encontrar dos tipos de células especialmente, que son las células neuronales y las neurogliales, que enseguida vamos a ir describiendo con mayor detalle y qué funciones van a ir cumpliendo, ¿ya? Se ha visto que en el encéfalo y también en el sistema digestivo, las neuronas pueden formar redes, ¿no? Con una cantidad muy grande de células, ¿no? Hasta 100.000 de estas, o 100.000 de esas neuronas que van a formar redes muy complejas y que van a llevar a cabo, pues, las funciones con las cuales nosotros estamos un poco relacionados o conocemos, ¿sí? Generalmente las neuronas se van a comunicar entre ellas a partir de mediadores químicos o por la liberación de ligandos específicos, ¿no? Que en este caso y de forma específica se van a conocer como neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores son muy variados y estos van a cumplir funciones también altamente variadas dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Básicamente, nuestras emociones, la regulación de nuestras funciones corporales está dado por la liberación de diferentes tipos de hormonas, ¿sí? Y obviamente, pues, estos neurotransmisores, incluso algunos sustancias neuroendocrinas que también libera el sistema nervioso van a ver más adelante que también cumple una función endocrina, ¿no? Libera hormonas que van a actuar sobre la hipófisis, ¿sí? Pues para que tengan esta variabilidad de funciones, pues también va a requerir de una gran gama de receptores específicos para cada una de estas hormonas u neurotransmisores que se van a ir liberando, ¿sí? Finalmente, dentro de las generalidades, el tejido nervioso o los órganos del sistema nervioso se van a clasificar en tres porciones. Los órganos del sistema nervioso central, que comprenden a las estructuras del encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico, ¿no? Con los nervios periféricos craneales y también los del sistema autónomo. Y finalmente, el sistema nervioso entérico, que es una red muy compleja de neuronas que se encarga de las funciones vegetativas o autónomas, si ustedes quieren, del tracto gastrointestinal, ¿ya? Recuerden, jóvenes, siempre que tengan alguna duda, curiosidad, algo que quieran comentar, por favor, siéntanse en la voluntad de poder interrumpir la clase, ¿ya? Bien, las funciones básicas que podríamos comentar del sistema nervioso son estas tres, ¿no? La función sensitiva o sensorial, que es en la cual el sistema nervioso se va a encargar de controlar, si ustedes quieren, diferentes tipos de estímulos de nuestro medio interno y nuestro medio externo, ¿sí? Y va a formar una serie de vías que van a llevar todas estas
informaciones, ¿no?, hacia el sistema nervioso central por unas vías especiales conocidas como vías aferentes, ¿sí? También tenemos la función integradora, que está constituida o está realizada por las denominadas interneuronas, y esta función integradora pues se caracteriza porque algunas porciones de nuestro sistema nervioso se van a encargar de captar las señales aferentes, no analizarlas, y a partir de ellas, pues ir generando algún tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, a eso se conoce como la función integradora. Se llama integradora porque va a integrar la función sensitiva y la va a finalmente relacionar con una respuesta que va a ser una respuesta motora y por tanto ahí tenemos la función motora, ¿sí? Todos nuestros procesos complejos que nosotros realizamos, como en este caso, por ejemplo, escuchar esta clase, están interactuando estas tres funciones, ¿no? Órganos sensoriales especializados, de repente su oído, sus ojos, su vista, está cumpliendo con la función sensorial, ¿no? En su sistema nervioso cortical seguramente se está produciendo la función integradora de análisis de la información, de correlación con qué sé yo, con conceptos ya preconcebidos, etcétera. Entonces ya están realizando aquello, ¿no? Y finalmente, pues ustedes también van a tener una función eferente o una función motora en la cual se van a ir generando ya procesos que de repente permitan comprender mejor algún tipo de concepto, definición, etcétera, ¿ya? Sin embargo, la función motora pues también va a tener funciones como por ejemplo ir y desencadenar una respuesta sobre el músculo estriado esquelético, esto generalmente de forma voluntaria, como hemos visto el día de ayer, ¿no? A eso vamos a conocer como una respuesta motora somática, ¿no?, la que va dirigida generalmente al músculo esquelético, y también va a generar respuesta autónoma sobre la cual generalmente no tenemos una conciencia directa sobre ellas, y pues está dirigido a aquellos órganos y estructuras pues que se van o que van a funcionar de forma también autónoma. Me refiero a glándulas, me refiero a músculo liso, músculo cardíaco, etcétera, ¿no? Y finalmente pues también existe una respuesta motora entérica que también va a estar dirigido a glándulas y a la regulación del peristaltismo del tracto gastrointestinal. Una vez más, aquí tenemos un esquema que más o menos sintetiza pues estas tres funciones que habíamos comentado, ¿no? Los diferentes componentes de la porción sensitiva sensorial, ¿no? Todo va dirigido hacia el lugar donde se va a producir la integración de esta porción y finalmente pues se va a generar una respuesta por las vías eferentes que van a ir dirigidas a órganos, células específicas en nuestro organismo. Bien, si ya comenzamos a describir al tejido nervioso como tal, ¿no? Entonces, las células que van a formar al tejido nervioso las vamos a clasificar en dos categorías, ¿sí? Las neuronas y la neuroglia. Las dos tienen origen neuroepitelial ectodérmico, ¿ya? ¿Cuál es más importante en el funcionamiento del tejido nervioso? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál de estas son más importantes? ¿Neuronas? ¿Sí? ¿Qué cree el resto? Neuronas. La respuesta es un poquito media, que no hay respuesta, porque las dos células pues son muy importantes para que se lleve a cabo el proceso o los procesos necesarios del tejido nervioso, ¿sí? Obviamente pues quien se lleva el protagonismo como siempre lo hemos visto desde la escuela pues son las neuronas, ¿no? Sin embargo, actualmente se conoce un sinfín de enfermedades y dolencias, ¿no?, en las cuales van a afectar a las células neurogliales y finalmente, pues, la afección de las células gliales van a corresponderse con trastornos, ya sea en la vía sensorial, motora o integradora, que finalmente, pues, pueden dificultar muchos procesos normales, ¿ya? Entonces, los dos tipos de células son muy importantes para el funcionamiento del tejido nervioso y del sistema nervioso, ¿ya? Sin embargo, las neuronas van a llevarse el protagonismo porque estas son las encargadas, pues, de cumplir con la función, ¿cómo se llama?, sensorial o receptora, integradora y motora,
mediante la formación de potenciales de acción. Ya estas son las células excitables del tejido nervioso, ¿sí? Solo las neuronas pueden formar impulsos nerviosos o potenciales de acción, ¿ya? Las células de la neuroglia, que está constituido por un conjunto muy variado de células con funciones también especializadas y específicas, estas no son capaces de transmitir potenciales de acción, no son capaces de liberar neurotransmisores, pero sí se encargan de generar un medio adecuado, pues, para que las neuronas puedan finalmente cumplir con su función, ¿ya? Cada una va a jugar un papel importante, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta en el chat, por favor, les rogaría que me la realicen para que pueda escuchar, ¿sí? Muy bien. Entonces, iniciemos con la descripción rápida de las neuronas, ¿sí? Si hablamos de las neuronas, esas son las células excitables, son células que van a tener una gran variabilidad funcional y morfológica, ¿sí? No es que la neurona es la clásica célula estrelladita con su rabito, ¿no? No, hay una gran variedad de células con morfologías pues también muy variables, ¿sí? El tamaño también es muy variable, como pueden observar, ¿no? Existen neuronas muy pequeñas que solo miden unos 5 micrómetros y otras, pues, que forman arborescencias muy grandes y pueden medir incluso hasta 150 micrómetros, ¿no? Desde un punto de vista funcional, ya las vamos a clasificar más adelante también, ¿no? Se considera que no importa la morfología que tengan, el tamaño que tengan, la estructura básica de una neurona está constituida por 3 componentes, ¿no? Estos serían los 3 componentes básicos que van a formar a una neurona, ¿no? El pericarion, o también conocido como cuerpo neuronal, cuerpo celular, o simplemente conocido como soma, y las prolongaciones que salen a partir de ella, las cuales se van a clasificar en prolongaciones dendríticas y también el axón o cilindroeje. Entonces, básicamente todas las neuronas pues van a ir teniendo estas 3 porciones o estas 3 partes, ¿ya? Vamos describiendo ahora cada una de ellas. Iniciemos con el cuerpo neuronal o el soma, ¿no? O si ustedes quieren, también conocido como pericardio, ¿sí? El cuerpo neuronal es la porción más importante que va a albergar mayor citoplasma y también va a albergar a la mayor parte de organelas celulares, incluyendo el núcleo. No es un organela el núcleo, no, pero va a incluirse el núcleo en esta porción, ¿sí? Entonces, el cuerpo neuronal o el cuerpo celular va a tener estas porciones, ¿sí? Los núcleos generalmente son prominentes, grandes, ¿no? Con una cromatina más o menos filamentosa muy fina y habitualmente pues es muy reconocible dentro del núcleo un nucleolo o varios nucleolos que nos indican que las neuronas pues tienen una actividad de síntesis proteica muy elevada, ¿no? Recuerden que el nucleolo básicamente es una porción donde se están sintetizando los diferentes componentes que van a formar parte de la síntesis de proteínas, ¿no? Las subunidades ribosómicas, los ARNs de diferentes tipos, etcétera. Por tanto, siempre que ustedes vean células con nucleolos evidentes, les están indicando que son células activas en la síntesis de proteínas y las neuronas pues también lo son, ¿no? Vamos a ver, y si recordamos un poco ayer, las terminaciones neuronales pues tenían neurotransmisores en millones de vesículas sinápticas, ¿no? Y por tanto, ¿quién forma estos neurotransmisores? La neurona, y por tanto necesita de una gran maquinaria de síntesis de proteínas para llevar a cabo esto, ¿no? Y esto se correlaciona también porque el citoplasma, ¿no? Especialmente de los cuerpos neuronales, va a presentar unos gránulos, ¿sí? O unas concreciones basofílicas que se observan en la microscopía óptica, que son con unas como pecas, si ustedes quieren, ¿ya? Que son simplemente estructuras que se van a teñir más basófilamente, que son conocidos como cuerpos de Nissl, ¿sí? Los cuerpos de Nissl no son más que el retículo endoplásmico rugoso y poliribosomas que se correlacionan con eso que les había comentado, ¿no? Entonces les está indicando que las neuronas pues tienen un papel muy importante y son muy activas en el proceso de síntesis de proteínas, porque tienen que ir reponiendo de forma continua
todos los neurotransmisores que son secretados pues en sus diferentes prolongaciones, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿sí? Los cuerpos de Nissl representan o corresponden en realidad a conglomerados de retículo endoplásmico rugoso y poliribosomas en las neuronas, ¿sí? Mucho ojo con aquello, ¿ya? ¿Qué más tenemos en el cuerpo neuronal? Un retículo endoplásmico liso, ¿no? Con características un poco diferentes. Estas generalmente forman cisternas no tan ramificadas, ¿ya? Y a las cuales generalmente se las describe como cisternas hipolémicas. Cuidado que estos puntitos pues también puedan ser algunas probables preguntas de examen, ¿ya? Se cree que metabolizan lípidos y que sin embargo pues también le han dado una denominación especial porque también podrían intervenir igual que en el músculo en funcionar como reservorios de calcio, ¿no? Para que pues finalmente en ciertos momentos se libere el calcio hacia el citosol y este actúe como un mediador para regular algunos procesos químicos, ¿ya? Entonces, el retículo endoplásmico liso aparentemente pues va a cumplir con esta función muy importante también de regular el calcio intracitosólico en las neuronas, ¿sí? El complejo de Golgi también es una organela muy importante, a veces muchas neuronas tienen incluso más de un complejo de Golgi. ¿Y por qué va a presentar tanto? Porque este complejo de Golgi se encarga de la formación, el empaquetamiento y finalmente la secreción de diferentes tipos de neurotransmisores en sus diferentes vesículas, ¿no? Entonces, aquella vesícula sináptica que se encontraba en el botón sináptico, en realidad se ha originado en los somas o en los cuerpos de las diferentes neuronas, ¿no? Y obviamente, pues ha tenido que transportarse hasta acá y vamos a ver posteriormente por qué mecanismo va a realizar ese transporte, ¿sí? Y por tanto, pues estamos viendo que el cuerpo neuronal, pues es la porción donde vamos a encontrar las diferentes organelas celulares, ¿sí? Mitocondrias, peroxisomas, proteosomas, los centrosomas y todas las organelas constantes que forman parte de la estructura celular, ¿ya? Entonces, cuerpo o soma. Sin embargo, los cuerpos neuronales no son simplemente lugares donde vamos a encontrar organelas, pues también podemos encontrar algunas vesículas que van a contener pigmentos o algún tipo de inclusión con algún tipo de elemento químico que se va a almacenar, ¿no? Entonces, estas vesículas que contienen algún tipo de metabolito, algún tipo de sustancia química, que no tiene de por sí metabolismo, que no cataboliza ni anaboliza nada, sino más bien simplemente funcionan como reservorios de algo, las vamos a conocer como inclusiones celulares o inclusiones neuronales. Entonces, es también muy común encontrar en las neuronas vesículas con algunos compuestos, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos? Pueden ser diferentes. Algunas neuronas, especialmente neuronas que se encuentran en la región, en la sustancia negra o el locus ceruleus, podemos encontrar inclusiones o vesículas que contienen melanina, ¿no? Alguien dirá melanina, pero la melanina no nos protege del sol. ¿Qué está haciendo la melanina en las neuronas? En realidad, la melanina se va a formar como un producto del metabolismo de la metildopa en el proceso de formación de dopamina. Ya ustedes van a ver seguramente posteriormente en neuroanatomía que estas regiones que les había comentado y que tienen estas inclusiones con melanina son porciones muy importantes en las que se va a formar la dopamina, ¿no? Un neurotransmisor muy importante que cumple diferentes tipos de funciones en la regulación nerviosa, ¿sí? Entonces, podemos encontrar gránulos que contienen melanina, podemos encontrar también en algunas neuronas gránulos que contienen o inclusiones que contienen lipofusina. La lipofusina es un pigmento, ¿no? Un pigmento más o menos pardo amarillento y generalmente se va a producir producto de la actividad lisosómica a partir de lípidos de las neuronas, ¿ya? La lipofusina no es un pigmento que se encuentra únicamente en las neuronas. Generalmente las vamos a encontrar en aquellas células senescentes, células viejas, células que habitualmente desde que nosotros nacemos, pues estas van a mantenerse con vida juntamente con nosotros y por tanto, pues también van a ir envejeciendo al mismo ritmo, ¿sí? Las fibras musculares cardíacas, ¿no? Algunas células de la corteza suprarrenal,
algunas células de músculo esquelético y también las neuronas pueden ir acumulando a lo largo de los años pequeñas gotículas de estos productos de degradación lisosómica de lípidos que finalmente se va a convertir en lipofusina, ¿ya? Entonces, mientras más viejas sean las neuronas, mayores inclusiones de lipofusina pueden contener estas, ¿sí? Y si las encontramos de jóvenes o de niños, pues eso ya puede obedecer a algún tipo de alteración lisosómica, ¿no? Congénita o hereditaria que lleva a ese desorden en el metabolismo de lípidos y por tanto lleva a un acúmulo precoz de lipofusina. Eso se llama lipofusinosis, ¿sí? Y finalmente, pues podemos encontrar también algunas gotitas de lípidos como reservorio de energía en las neuronas, ¿ya? En el cuerpo neuronal también vamos a encontrar una ultraestructura proteica que es el citoesqueleto, ¿no? Obviamente también forma parte de todas las células. Si ustedes se dan cuenta, estamos describiendo cuerpo neuronal como el citoplasma de cualquier otra célula, ¿no? Con los diferentes componentes que tiene, ¿ya? El citoesqueleto, sin embargo, va a tener algunas pequeñas peculiaridades. Algunos neurofilamentos van a presentar o algunos filamentos intermedios, que ahora los vamos a llamar neurofilamentos, van a presentar características únicas, o sea, quiere decir que solo se van a encontrar en células del tejido nervioso, enseguida vamos a hablar también de aquello, ¿ya? Y los microtúbulos, igual que en cualquier otra célula, pues van a cumplir con la función también de transporte de diferentes tipos de moléculas, ¿ya? Estas van a estar relacionadas con proteínas asociadas a microtúbulos, las de tipo 2 en el cuerpo celular y dendritas, y las de tipo 3 en el axón, y que van a encargarse pues de realizar un flujo de moléculas hacia y desde el cuerpo neuronal, ¿sí? También tenemos microfilamentos como cualquier otra célula en disposición submembranal, ¿ya? Entonces, cuerpo neuronal o soma, ya está, es básicamente el citoplasma con todas las estructuras que tiene habitualmente, ¿sí? Pasamos ahora a describir las diferentes prolongaciones. Iniciamos con las prolongaciones dendríticas, ¿sí? Las prolongaciones dendríticas, o simplemente conocidas como dendritas, son una serie de pequeñas prolongaciones que van a salir del cuerpo neuronal. Generalmente son múltiples, aunque esto no es una regla como vamos a ver enseguida. Hay neuronas de las cuales únicamente sale una prolongación dendrítica, puede ocurrir, ¿ya? Entonces, no es una regla, aunque generalmente son múltiples. Estas son consideradas como prolongaciones arboriformes, o sea, quiere decir que al inicio pues presentan prolongaciones más gruesas, si ustedes quieren, y a medida que se van ramificando, las dendritas pues también van afinándose cada vez más, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, ¿sí? Es lógico también pensar que en las porciones iniciales de las dendritas vamos a encontrar la mayor parte de organelas, mitocondrias, el citoesqueleto, etcétera, ¿no? Y a medida que las prolongaciones se van haciendo cada vez más finas, estas van a ir dejando de existir, ¿ya? Entonces, también una porción muy importante, ¿sí? Las dendritas van a ser consideradas como las prolongaciones de ingreso de los potenciales de acción. Entonces, observen esta neurona, observen las flechas les está indicando más o menos cuál va a ser la orientación en la cual pues los potenciales de acción o los impulsos nerviosos pues se van a transmitir, ¿no? Entonces, generalmente las dendritas representan ser los lugares por donde van a ingresar los potenciales de acción, ¿sí? ¿Por qué son generalmente ramificadas? Porque justamente como estas van a recibir señales, ¿no? Estas generalmente pues van a ser sinapsis o si ustedes quieren, uniones con una gran cantidad de otros tipos de neuronas alrededor, ¿ya? Por eso es que se ramifican, ¿no? E incluso cada ramificación va a formar pequeñas protrusiones especializadas en las cuales se van a ir formando también las sinapsis específicas, ¿sí? Entonces, las dendritas tienen unas pequeñas protrusiones, como pueden ver en estas imágenes, donde también se van a formar puntos de sinapsis con otras neuronas, ¿no? Y estas pequeñas protrusiones van a ser conocidas como espinas dendríticas, ¿sí? Cumplirían con aquella función, ¿no? Desde que nosotros nacemos,
Y a medida que nosotros vamos aprendiendo, se consideran que se van formando nuevos circuitos, nuevos puntos de sinapsis, y eso va generando circuitos que hacen que, por ejemplo, ustedes aprendan algún tipo de concepto. Entonces, cada vez que ustedes aprenden, ¿no? Se van formando nuevas conexiones. Cada vez que olvidan, es porque esas conexiones también se van a ir perdiendo, dependiendo, pues, al uso que ustedes van dando. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente pasamos a la tercera parte de una neurona. Ahora vamos a hablar del axón, o también conocido como el cilindro eje, ¿ya? El axón es la porción más alongada de la neurona, si es una prolongación muy larga, como pueden observar ahí en la presentación, pues en algunos casos puede medir incluso hasta 1 metro de longitud. Esto no es una exageración. Por ejemplo, las neuronas de la región sacra, ¿no?, tienen axones que se van a dirigir hacia las extremidades inferiores muy largas y llegando a medir hasta 1 metro de longitud, ¿no? Generalmente es único, ¿no? Aunque puede formar colaterales axónicas, como pueden ver en esta imagen, o sea, también se pueden ramificar, ¿ya? Habitualmente se origina de una porción del cuerpo neuronal que se va a conocer como montículo, o sea, esta forma de cono que estamos viendo acá en la neurona, del cual se va a originar el axón, se conoce como montículo, y hay algo interesante en el montículo, ¿no? Que habitualmente se puede reconocer en la microscopía óptica el montículo porque está desprovista de corpúsculos de Nissl, ¿sí? Entonces, hay una zona más clara en la cual no existen los corpúsculos de Nissl, y aquí pues se va a conocer como la región del montículo, y esta va a dar origen finalmente al axón, ¿ya? Una vez que se desprende del cuerpo neuronal, habitualmente este discurre en un grosor más o menos, ¿cómo se llama? Constante, o sea, quiere decir que no se va a ir afinando, ¿no? Y cuando finalmente llega a la parte terminal, el axón sufre una ramificación, se llama arborización terminal, terminaciones axónicas, ¿no? O como quieran, ¿sí? O las dendritas axónicas también en algunas bibliografías, ¿sí? Y cada una de estas pequeñas ramificaciones finalmente termina en unas porciones abultadas que el día de ayer las hemos conocido como bulbos terminales, bulbos axonales o botones axonales terminales. Como quieran también, cualquiera de esos términos es válido, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo los botones sinápticos o los botones axonales terminales, ¿sí? Algo interesante es que los axones pues van a permitir la propagación de impulsos nerviosos, lo pueden hacer a diferentes velocidades, y esto en una gran medida pues depende si el axón tiene un recubrimiento de mielina, como estamos viendo en esta imagen, o no, ¿no? Entonces, y por tanto, el axón puede estar mielinizado o no mielinizado, ¿sí? Y esto va a jugar un papel importante en la velocidad de transmisión de los potenciales de acción, ¿sí? El segmento entre el montículo del cuerpo neuronal y si ustedes quieren, la primera porción mielinizada se va a conocer como la zona desencadenante en espiga. Se llama en espiga porque aquí vamos a ver el inicio también de todos los microtúbulos y neurofilamentos que van a comenzar a ingresar, ¿ya? Formando más o menos como una espiga, como dice el nombre, ¿sí? Y se llama zona desencadenante porque a medida que los potenciales vayan ingresando por las dendritas del cuerpo neuronal, finalmente pues estas o van a tener un estímulo excitador o un inhibidor, ¿ya? Y dependiendo cuál sea, si es un excitador, acá en la zona desencadenante se va a generar un potencial de despolarización de membrana que finalmente pues comenzará a migrar y finalmente llegará hacia el final, ¿ya? Y si los estímulos son inhibitorios, acá no se va a generar ese potencial de acción desencadenante y por tanto no se va a transmitir un impulso eléctrico, ¿sí? Por eso es que esta zona es conocida como la zona de gatillo. Es aquí donde se gatilla la formación de un impulso nervioso o la inhibición de alguno, ¿ya? Muy bien.
Del axón, les había comentado, es una prolongación por la cual deben transportarse diferentes tipos de elementos, ¿no? Los más importantes, sin duda, van a ser las vesículas con el contenido o los neurotransmisores desde el cuerpo neuronal hacia los bulbos terminales, ¿sí? Para transportar, para realizar este transporte a través del axón, ¿no? Se va a utilizar los microtúbulos como vías por las cuales, pues, se van a movilizar diferentes tipos de sustancias, organelas, etcétera, ¿ya? Recuerden, esto también haciendo un pequeño repaso, porque eso es también contenido del capítulo de citoplasma, ¿no? Los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto también participan en el movimiento de moléculas, ¿no? Y esto gracias a que están relacionadas con proteínas asociadas a los microtúbulos, los famosos MAPs, ¿no? Estos MAPs van a generar movimiento a lo largo del microtúbulo y como han visto ustedes en citoplasma, existen MAPs específicas que realizan un movimiento específico, ¿ya? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la cinesina. La cinesina es un MAP, es una proteína motora asociada a los microtúbulos, ¿sí? La cinesina en el axón se va a encargar del denominado movimiento anterógrado, ¿sí? Este movimiento anterógrado hace referencia al movimiento desde el cuerpo neuronal hacia las terminaciones axonales, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, desde los extremos menos del microtúbulo, que es obviamente los extremos negativos o menos del microtúbulo, siempre están en relación al centrosoma, y el centrosoma está en el cuerpo neuronal, recuerden aquello, ¿no? Entonces, aquí tenemos los extremos negativos, ¿ya? La cinesina mueve organelas, vesículas sinápticas, enzimas, actina, miosina, clatrina y otras sustancias químicas desde el cuerpo neuronal hacia las terminaciones nerviosas, ¿sí? A ese flujo, a ese transporte de sustancias químicas en ese sentido, se va a conocer como movimiento anterógrado, ¿sí? Mucho ojo con esto, puede ser también pregunta para su examen, ¿ya? El movimiento contrario, desde la terminación nerviosa hacia el cuerpo neuronal, ¿no? O si ustedes quieren, desde los extremos más hacia el extremo menos, se va a conocer como movimiento retrógrado, ¿sí? Por este tipo de flujo axonal se van a mover enzimas solubles e incluso algunos virus y toxinas, ¿ya? Y la MAP, ¿qué significaba MAP? ¿Quién me dice qué significaba MAP? ¿Qué era una MAP? Proteína asociada a microtúbulos. Muy bien. Y la MAP que se va a encargar de transportar estas sustancias no va a ser la cinesina, ahora va a ser la dineína, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Al movimiento anterógrado, pues también se lo conoce como movimiento centrífugo, desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Y el movimiento retrógrado, pues también se conoce como movimiento centrípeto, desde la periferia hacia el centro, ¿ya? Como pueden ver, el movimiento pues puede ser entre unos 400 milímetros por día, ¿no? O puede ser muy lento de 0,2 milímetros por día. Y también hay movimientos intermedios entre ellos, ¿ya? Les decía que muchos virus y toxinas, la toxina tetánica, por ejemplo, el virus del herpes, por ejemplo, el virus de la rabia, utilizan este flujo axonal para ir movilizándose a través de las neuronas hasta finalmente llegar a puntos específicos, ¿no? Hasta el cuerpo de algunas neuronas, en el caso del herpes, por ejemplo, o el virus de la rabia puede ir utilizando esta vía axónica desde un lugar donde se ha producido la inoculación del virus, una mordida por algún animal, ¿no? Y va a utilizar este flujo retrógrado unido a dineína para ir llegando hasta el sistema nervioso, donde ahí hará todos sus estragos y finalmente pues llevará a la muerte, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿sí? La cinesina o quinesina, que es básicamente lo mismo, está relacionado con el movimiento anterógrado o centrífugo, ¿sí? Y la dineína está relacionado con el movimiento retrógrado, ¿no? O centrípeto, ¿sí? No se olviden. Entonces, esto, cuidado, pregunta de examen. Bueno, no sé sinceramente qué tipo de... Una pregunta. Sí, sí.
estaba hablando de funciones. Las dendritas tienen la función solo receptora. Generalmente sí receptora. Sin embargo, algunos axones no mielinizados, especialmente en estructuras neuroepiteliales, como las que tenemos, por ejemplo, en la piel, etcétera, los axones también pueden cumplir con función sensorial. ¿Ya? Entonces, no es exclusivo tampoco. ¿Sí? Entonces Es en general. las dendritas solo receptora y el axón tanto receptora como propagadora, ¿no ve? Generalmente sí, generalmente es así como se lleva a cabo, obviamente con algunas excepciones puntuales, ¿ya? Entonces, generalmente el impulso eléctrico ingresa por la dendrita y se transporta a través del axón hasta llegar a un punto específico, ¿correcto? Otra pregunta. Ujú. Me hicieron una pregunta y no sé muy bien el concepto. ¿Cómo se define a una raíz nerviosa? Pensaba yo que eran axones nomás y ¿cómo lo definir? ¿Cómo me lo diría? Raíz nerviosa. Sí, Pri- el pri- concepto de ¿qué es Primero, una raíz nerviosa? primero, ¿a qué raíz nerviosa te estás refiriendo? Ah, no sé, general me preguntaron. ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Qué función? No, yo creo que te estás refiriendo ya a la parte anatómica. Las raíces nerviosas generalmente son el inicio de los nervios periféricos que salen a partir del sistema nervioso. No sé, porque desde un punto de vista histológico no existen las raíces nerviosas como tal. Me imagino que es ya más desde un contexto anatómico, ¿no? Por ejemplo, los pares craneales tienen sus raíces nerviosas que se originan en el bulbo, en tal segmento y en tal otro segmento. O sea, son los puntos de donde surgen estos nervios craneales o nervios periféricos, ¿sí? Pero Ya, en la parte de histología no existe una raíz nerviosa como tal, ¿sí? está bien. Muy bien. Continuamos con las neuronas, ¿no? La clasificación de las neuronas que a continuación vamos a realizar es desde un punto de vista morfológico y también fisiológico, ¿ya? Las morfológicamente se van a clasificar en tres grupos, ¿sí? Las neuronas, esta clasificación morfológica, por cierto, considera la cantidad de prolongaciones que salen del cuerpo neuronal, ¿ya? O sea, a partir de cuántas prolongaciones salen del cuerpo neuronal, pues las han clasificado en tres grupos diferentes, ¿no? Tenemos este caso, ¿no? Aquí tenemos el cuerpo neuronal, fíjense las pecas que tiene el cuerpo neuronal, ¿cómo se llaman las pecas? ¿Qué se llaman esas pequitas? ¿Alguien recuerda cómo se llamaban Cuerpos de estas? Nisser. Los cuerpos de Nissl, exactamente, ¿sí? Y fíjense, ¿cuántas prolongaciones sale del cuerpo neuronal? Dos. Dos, ¿no? Y por tanto, en base a esto, a estas neuronas las vamos a conocer como neuronas bipolares, ¿ya? Porque va a tener dos prolongaciones, ¿no? Acá mi dibujo está completamente erróneo, aquí dice axón y aquí también dice axón. ¿Alguien me puede decir cuál es el verdadero axón en esta imagen y por qué? Se puede deducir. ¿Cuál será el superior o el inferior es el verdadero axón y por qué? Inferior, ¿Por qué el inferior? porque está el cuerpo, pues está ahí, y después recién vendría el axón. Pero aquí también hay el cuerpo tengo aquí, también el superior sale del cuerpo. ¿Pero por qué el inferior es el axón? Porque Porque superior fue carece de cono una axónico, o sea, de retículo endoplasmático rugoso. Perfecto, sí, se han dado cuenta, les he comentado, ¿no? Les he comentado de que la zona del montículo, que es la que origina los axones, es una zona desprovista de corpúsculos de Nissl, ¿no? Como pueden observar en esta imagen, ¿ven? No hay. Las dendritas generalmente tienen. Entonces, en este sentido, pues hasta las flechitas están erradas, ¿no? Entonces, este sería el axón, la dendrita y las flechitas serían invertidas, ¿no? El flujo o el impulso eléctrico viajaría de dendrita hacia el axón, ¿ya? Entonces, las neuronas bipolares, cuidado con esta parte que también puede ser pregunta de examen, ¿sí? Generalmente tienen dos prolongaciones, una que cumple con función dendrítica y otra que va a cumplir con función axónica, ¿sí? Estos son neuronas, o estas neuronas son peculiares y vamos a encontrarlas en algunos sitios específicos, ¿ya? Por ejemplo, los ganglios vestibulares y cocleares, ¿no? Que están relacionados con
el sentido del equilibrio y la audición. Las neuronas que vamos a encontrar en los ganglios de las neuronas de la cóclea y del vestíbulo son de tipo bipolar, ¿sí? Y de igual forma, y las mejores conocidas, son las neuronas del epitelio olfatorio en la cavidad nasal, ¿no? Que van a formar al neuroepitelio especializado en la captación de partículas odoríferas, pues también son neuronas bipolares, ¿sí? Algo interesante, son las únicas neuronas que están en continua replicación. Se considera que cada mes están replicándose y originándose nuevas neuronas bipolares, ¿no? Entonces, aquí vemos, habitualmente una prolongación actúa como dendrita y por tanto como receptora. Por ejemplo, en el epitelio olfatorio, esta es la dendrita que van a tener los receptores para las moléculas odoríferas, el núcleo o el soma y finalmente un axón que hará sinapsis con otras neuronas posteriormente. ¿Ya? Entonces, cuidado, relaciónenlas a las neuronas bipolares con neuronas que están relacionadas con los sentidos, ¿no? Sentido del equilibrio, ¿cómo se llama? De la audición, del olfato, y también algunas neuronas bipolares en la córnea, ¿sí? De la visión. Fíjense, esta neurona, ¿cuántas prolongaciones sale del cuerpo celular? ¿Cuántas sale? Uno. Solo uno. A estas neuronas las vamos a conocer como neuronas unipolares, ¿no? Aunque en realidad son mejor conocidas como pseudo-unipolares. ¿Por qué pseudo? Porque en realidad esta única prolongación que sale es de doble vía, o sea, por aquí ingresa la porción sensorial y por aquí mismo sale. Por eso es que se la conoce como falsamente unipolar, ¿no? En realidad es una neurona pseudo-unipolar. ¿Sí? Estas neuronas pseudo-unipolares, ¿no? Son bien características de las raíces dorsales de los ganglios, perdón, de la médula espinal y también los ganglios nerviosos craneales, ¿sí? En la raíz dorsal de la médula espinal, estas neuronas están relacionadas con la función sensorial o sensitiva, ¿ya? Entonces, esos son los principales lugares donde vamos a encontrar a neuronas pseudo-unipolares. ¿Está claro? Entonces, también tengan mucho cuidado para ir reconociéndolas, la localización de esas neuronas. Y finalmente, pues tenemos estas otras neuronas que, como pueden observar, son las clásicas que siempre hemos dibujado y que se caracterizan porque del cuerpo neuronal van a salir gran cantidad de prolongaciones nerviosas, ¿no? A estas neuronas las vamos a conocer como neuronas multipolares, ¿sí? Son las más comunes, son las que se encuentran en mayor cantidad, son las neuronas motoras, son las neuronas sensoriales de la corteza cerebral, son las neuronas piramidales, las células de Purkinje del cerebelo, las interneuronas del sistema nervioso central y por tanto tienen una amplia gama de localizaciones y también de funciones, ¿ya? Por eso es que son las más comunes. Se llaman neuronas multipolares, ¿sí? Muy bien. Esta es la clasificación morfológica de las neuronas. Ahora pasamos a la clasificación fisiológica. Funcionalmente, las neuronas también se van a clasificar en 3 grupos y son dependiendo a la función que lleva a cabo, ¿no? Si lleva a cabo una función sensorial, se van a conocer como neuronas sensoriales, solo se encargan de recepcionar estímulos internos o externos, ¿sí? Pueden tener receptores específicos, especializados, etcétera. Pueden relacionarse con epitelio y formar estructuras neuroepiteliales sensoriales especiales, ¿no? Como el tacto, el olfato, la vista, etcétera, ¿sí? El gusto, ¿no? Entonces, estas reciben, captan señales y finalmente transmiten estas señales desde la parte externa de la piel o los órganos o vísceras internas hacia el sistema nervioso central, formando las denominadas vías aferentes, ¿ya? Entonces, estas neuronas solo se dedican de eso, de llevar impulsos aferentes hacia el sistema nervioso central, ¿no? Y como ustedes están pudiendo relacionar, estas neuronas sensoriales, especialmente las que son las que hacen contacto con la médula espinal, fíjense, son neuronas pseudo-unipolares, ¿sí? Las que van a formar parte de los ganglios sensoriales de la médula espinal, ¿no?
Como hay neuronas sensoriales, pues también van a haber las que van a conducir impulsos motores. Y a estas se van a llamar neuronas motoras o neuronas eferentes, ¿sí? Estas se originan en el sistema nervioso central, como estamos viendo acá, ya sea la corteza cerebral, el encéfalo o la médula espinal, y desde acá se van a generar axones que van a transmitir una respuesta hacia el órgano efector, ¿ya? Entonces, el tipo de impulso que van a llevar se van a conocer como respuestas efectoras o eferentes, o simplemente respuestas motoras, ¿sí? Estas irán hacia glándulas, hacia músculos y generarán pues algún tipo de respuesta o cambio en ella, ¿ya? Y finalmente, miren, esta imagen es muy bonita porque se ve la neurona sensorial, ¿no? Aquí está la pseudonipolar, ¿no? La neurona motora, que se origina en el sistema nervioso y se prolonga hacia el músculo efector. Y fíjense que quien se encarga de unir y relacionar tanto la función sensorial como la función motora, ¿sí? Van a ser las neuronas interconectantes o las denominadas interneuronas, ¿ya? Estas se van a encontrar especialmente en el sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, y van a integrar la función sensorial con la motora. Las interneuronas son las que se encargan de analizar la información sensorial y generar una respuesta que será transmitida finalmente por las vías motoras, ¿ya? Entonces aquí están nuestras neuronas piramidales, por ejemplo, son interneuronas que se encargan de analizar, generar algún tipo de respuesta y finalmente pues dan o desencadenan algún tipo de respuesta, ¿ya? Entonces, ya saben, 3 tipos de clasificación en la parte morfológica y 3 clasificaciones también en la parte fisiológica, ¿sí? Neuronas, chao. Iniciamos con células de la neuroglia o simplemente células de la glía, ¿ya? Es lo mismo, es válido. Son un conjunto de células muy grandes, ¿no? Estas incluso vamos a ver que se van a encontrar en un volumen también mayor. Son generalmente más pequeñas, pero hasta 10 veces en mayor cantidad en relación a la cantidad de neuronas, ¿sí? Entonces hay muchas más células de la neuroglia en relación que neuronas como tal, ¿sí? Fíjense que ocupan un volumen muy importante en el tejido nervioso, ¿ya? Estas van a cumplir funciones peculiares y altamente especializadas que enseguida vamos a ir, ¿cómo se llama?, describiendo, ¿sí? Y son las únicas células que, no, eso es mentira, ya. Son células que tienen una actividad mitótica muy grande, ¿no? Generalmente cuando el tejido nervioso sufre algún tipo de daño, igual que ocurre con el músculo cardíaco, se va a formar un tejido cicatricial a partir de la proliferación de células neurogliales, ¿sí? O células gliales, ¿ya? Y les decía, es falso que las neuronas no se multiplican porque ya se sabe muy bien que existen puntos, incluso sitios de células madre, las cuales todos los días se están generando nuevas neuronas en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces, olvídense de que las neuronas no se multiplican más, ¿ya? Es más, por eso es que el periodo de sueño es el periodo en el cual se activan estos sitios de células madre y dan origen a nuevas neuronas, ¿no? Por eso es que dormir es vital. Ustedes se pueden morir más rápido de no dormir que de no comer, ¿sí? Eso es muy bien sabido también, ¿ya? Entonces, no se trasnochen mucho antes de sus exámenes. Cuidado que no lleguen al examen, ¿sí? La neuroglia no cumple con la función de transmitir o propagar potenciales de acción, ¿ya? Van a cumplir otro tipo de funciones que también son muy importantes en el sistema nervioso, ¿sí? En el sistema nervioso central, las células gliales que van a ser más representativas son los astrocitos, los oligodendrocitos, las células microgliales y también las células ependimarias, ¿sí? En el sistema nervioso periférico, especialmente vamos a encontrar a las células de Schwann y también las células satélite, ¿ya? Del sistema nervioso, ¿sí? No las células satélite del músculo. Hablemos de cada una de estas células. Iniciemos con los astrocitos, ¿no? Es la célula por mucho una de las más importantes, las que más abundan también en el sistema nervioso, ¿sí? Fíjense que parecen así como estas estructuras un poco peluditas, ¿no? Como estrellas, por eso es que les han dado el nombre de astrocitos, ¿ya?
Clásicamente tienen un filamento intermedio muy característico, que es la famosa proteína ácida fibrilar glial, ¿sí? Aunque su libro dice que es específica de los astrocitos, en la práctica no lo es, ¿no? Por ejemplo, para nosotros reconocer tumores del sistema nervioso de origen dendroglial, astrocitario, etcétera, nosotros realizamos inmunohistoquímica de proteína ácida fibrilar glial y marca igual a los oligodendrocitos que como los astrocitos. Entonces, no es tan específica de los astrocitos como nos dice el libro, ¿sí? Estas son células de apoyo físico, se encuentran entre las neuronas, como podemos observar, ¿ya? Sin embargo, pues también van a contribuir con un apoyo metabólico muy importante y también van a formar la barrera pía glial o la barrera hematoencefálica, ¿no? Que enseguida vamos a ir describiendo, ¿sí? Existen morfológicamente o histológicamente se han diferenciado dos tipos de astrocitos, como pueden ver en esta imagen y diferenciar con esta. Los dos son astrocitos, pero hay uno gordito y uno flaco, si ustedes quieren, ¿ya? El astrocito gordito se llama astrocito protoplasmático y se lo ha descrito más en la literatura como un astrocito específico de la sustancia gris del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, este predomina especialmente en la sustancia gris, ¿sí? Como su nombre indica, predomina el protoplasma, o sea, por eso es que el dibujito yo les comentaba es el gordito, ¿sí? Tiene prolongaciones más cortas, ¿no? Más anchas y un citoplasma también amplio, ¿ya? En cambio, enseguida vamos a ver los astrocitos fibrosos, ¿no? Que son los flaquitos, los pura fibra, ¿no? Los que no son gorditos, si ustedes quieren, se van a caracterizar por presentar prolongaciones más largas, poco ramificadas y con menor cantidad de citoplasma, ¿ya? Y vamos a ver que estos astrocitos fibrosos principalmente se describen como astrocitos de la sustancia blanca del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con aquello. La diferencia es básicamente morfológica, porque las funciones que van a llevar a cabo son exactamente idénticas, ¿sí? No hay una distinción funcional, solamente morfológico, ¿no? ¿Por qué son más gordos en la sustancia gris y más flaquitos en la sustancia blanca? No sabemos, ¿ya? Algo interesante de los astrocitos es que una de las prolongaciones, ¿no? De ellas generalmente es más larga, ¿sí? Y generalmente se dirige hacia los capilares que discurren en el tejido nervioso, ¿no? Y finalmente terminan como unas prolongaciones más anchas, ¿no? Estas prolongaciones se conocen como pedicelos o pies vasculares y antiguamente se los conocía como pies chupadores, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pies o estos pedicelos van a cumplir con la función de aumentar una superficie de absorción de nutrientes. Por eso es que les llamaban pies chupadores, porque van a ir captando algunos nutrientes para que el astrocito almacene y libere bajo ciertos estímulos hacia el intersticio y las neuronas finalmente puedan utilizar estos nutrientes, ¿ya? Y cuando me refiero a nutrientes, generalmente me refiero a hidratos de carbono como la glucosa. Sí, nuestras neuronas o a nuestras neuronas les encanta la glucosa, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Comen algo dulce y se activa, ¿no? Eso es porque las neuronas metabolizan muy bien a la glucosa como principal fuente de energía, ¿ya? Entonces, los astrocitos fibrosos no son más que astrocitos con prolongaciones más delgadas, ¿no? También tienen sus pedicelos y también cumplen con la función de soporte mecánico y nutricional, ¿ya? Entonces, la misma función. Aquí funciones de cómo más o menos se vería un astrocito protoplasmático y diferenciándola con un astrocito fibroso. Las funciones de los astrocitos son muy peculiares y muy importantes, como pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Aparte de dar resistencia mecánica y motora, pues en las etapas embrionarias secretan diferentes tipos de citocinas que regulan la migración y también la interconexión neuronal. Entonces, fíjense que son muy importantes, ¿no? Incluso se han ido relacionando a una disfunción de astrocitos con algunas displasias neuronales, ¿no? Hay algunos
niños que nacen y tienen convulsiones, y esto es porque las neuronas no forman adecuadamente una polaridad ideal y se tornan irregulares y se está relacionando un poco con la función astrocitaria embrionaria, ¿ya? Estos también se encargan de generar un ambiente, un medio ideal en la cual las neuronas pues, pueden generar y liberar neurotransmisores, ¿sí? Los astrocitos pueden eliminar iones que pueden interrumpir la transmisión de potenciales de acción, eliminan también neurotransmisores y remanescentes metabólicos como el glutamato, el GABA, iones de potasio, etcétera, ¿ya? Como habíamos comentado, los pedicelos o las prolongaciones vasculares captan glucosa y el astrocito puede almacenar glucosa dentro del citoplasma, ¿sí? Y bajo algunos estímulos, por ejemplo, bajo estímulos adrenérgicos, cuando liberamos adrenalina o cuando liberamos el péptido inhibidor vasoactivo, por acción de estos neurotransmisores, los astrocitos descargan esa glucosa para que las neuronas funcionen sin tener, pues, supresión de nutrientes, ¿entienden? Entonces, bajo estos momentos de estrés, los astrocitos pueden liberar glucosa para el funcionamiento adecuado de las neuronas, ¿ya? Los pedicelos o los piecitos chupadores, si ustedes quieren, también contribuyen con la formación de la barrera astrocitaria pial, o también conocida como la barrera hematoencefálica, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Fíjense cómo las prolongaciones de los astrocitos hacen contacto junto con a los capilares que se encuentran en el tejido nervioso y finalmente van a formar una estructura que va a actuar como una barrera, ¿no? Esta barrera hematoencefálica es muy importante, pues va a disminuir la permeabilidad capilar que circula en el sistema nervioso y por tanto va a hacer que sea un mecanismo protector ante agresión bacteriana de microorganismos y de sustancias químicas, ¿no? Es más o menos como una protección del tejido nervioso frente a todo lo que puede circular y que puede ser potencialmente dañino para las células nerviosas, ¿sí? A partir de la sangre, ¿ya? Entonces, esa barrera es muy importante. Muy bien. Oligodendrocitos. Cualquier cosa, jóvenes, me interrumpen, por favor, y aclaramos, ¿ya? Los oligodendrocitos son otro tipo de células gliales del sistema nervioso central. También son ramificadas, ¿no? Sin embargo, estas tienen una función completamente diferente al de los astrocitos, ¿ya? Los oligodendrocitos se van a caracterizar o van a cumplir con la función de mielinizar los axones que se encuentran en el sistema nervioso central. Ojo con eso, ¿sí? Porque quien va a mielinizar los axones del periférico es otra célula glial y no el oligodendrocito, ¿ya? Estas son más pequeñas generalmente en la microscopía, ¿no? Tienen más o menos una morfología, todas son redonditas, ¿no? Habitualmente nosotros describimos en patología que tienen una morfología de huevo estrelladito, parecen huevitos estrellados con su núcleo bien uniforme, ¿sí? Y estas se van a encargar de generar la mielina en los axones del sistema nervioso central, ¿sí? Como pueden observar, y a diferencia de las células de Schwann, los oligodendrocitos pueden mielinizar de forma simultánea varios segmentos de axones, ¿ya? En las células de Schwann, no. Ellas solamente van a mielinizar un segmento de un solo axón, ¿sí? Entonces, eso no ocurre con los oligodendrocitos, ¿ya? Entonces, mieliniza, ¿ya? Se han identificado dos tipos de oligodendrocitos, las que cumplen con la función de mielinizar y por tanto se encuentran entre los fascículos axonales, a las cuales se las han conocido como oligodendrocitos interfasciculares, ¿ya? Y algunos oligodendrocitos que no estarían activamente en la función de mielinización y que estarían un poco alrededor de los cuerpos neuronales, cumpliendo con una función un poco también de soporte, ¿no? Y a estas se las va a conocer como oligodendrocitos satélite, ¿no? Y están alrededor de los cuerpitos neuronales, ¿ya? Entonces son los dos tipos de oligodendrocitos, ¿sí? A partir de los oligodendrocitos y los astrocitos,
se van a formar los principales tumores del sistema nervioso, ¿sí? Los famosos tumores gliales, ¿ya? Astrocitomas u oligodendrocitomas, dependiendo cuál va a ser la línea de células de origen, ¿sí? Otra célula, las células microgliales o simplemente conocidas como microglia, ¿ya? Estas no la pertenecen de por sí al sistema nervioso, ¿ya? En realidad pertenecen al sistema hematopoyético, se forman en la médula ósea, ¿sí? A partir de precursores ya similares a los que van a dar origen a los monocitos, ¿sí? Entonces, se originan en la médula ósea, circulan en la sangre y cuando llegan al sistema nervioso, estas abandonan la circulación, migran hacia el tejido nervioso y ahí se convierten en histiocitos, o sea, son macrófagos residentes del tejido nervioso, ¿no? Y aquí van a cumplir finalmente con las funciones que cualquier otro macrófago va a llevar, ¿ya? Estas van a cumplir con la función fagocítica, se encargan de eliminar cualquier tipo de residuo, cualquier tipo de detrito celular, tras algún tipo de lesión, etcétera, ¿no? Y también pues se encargarán de combatir infecciones por microorganismos y agentes extraños, ¿sí? Como lo hace cualquier macrófago, ¿ya? Entonces, se encargan de proteger, ¿sí? Forman parte del sistema fagocítico mononuclear, como cualquier otra célula del sistema fagocítico mononuclear, como cualquier otro macrófago, y también cumplirían con función de células presentadoras de antígenos para generar inmunidad frente a antígenos que puedan llegar hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, célula de la microglia es un macrófago más específico en un punto de nuestro cuerpo, ¿ya? Las células de la microglia pueden proliferar in situ ante algunos procesos infecciosos. Una encefalitis, puede haber una proliferación de la microglia in situ en el tejido nervioso para contribuir con la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, fíjese, en la histología las células de la microglia se ven así, como células achatadas, muy pequeñitas, ¿no? Y que están relacionadas con la función inmunitaria. Finalmente, las células ependimarias. Hablo finalmente de células gliales del sistema nervioso central, ¿sí? Las células ependimarias o el epéndimo, ¿ya? Estas en realidad son células epiteliales derivadas del ectodermo, ¿sí? Epiteliales, y como todo epitelio, están revistiendo alguna cavidad o alguna superficie libre, no salen de esa regla, ¿no? Y es que en nuestro sistema nervioso existen cavidades, ¿no? Como por ejemplo los ventrículos laterales que se encuentran en los hemisferios cerebrales, ¿no? El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y todo el canal central de la médula espinal, ¿no? Por donde circula líquido cefalorraquídeo. Y todas estas cavidades del sistema nervioso van a estar revestidas por estas células ependimarias, como cualquier otro epitelio, ¿ya? Sin embargo, las células ependimarias pues van a tener una gran variabilidad de morfologías dependiendo a la porción en la cual se van a ir encontrando, ¿no? En algunas porciones pueden ser células epiteliales muy bajas, incluso casi escamosas. Luego pueden adquirir una morfología un poco cuboidal, incluso pueden adquirir una forma columnar y también tener cilios de superficie que se encargan de transportar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, hay una gran variabilidad de células ependimarias en las diferentes porciones de las cavidades del sistema nervioso central, ¿sí? Me estaba olvidando. Cerca al hipotálamo, existen unas células ependimarias con unas prolongaciones muy profundas, como estamos viendo acá. Estas células ependimarias modificadas se van a conocer como tanicitos, ¿ya? Estos tanicitos están muy cerca de las neuronas con función endocrina, con las que van a liberar hormonas en el hipotálamo, y se cree pues que estos tanicitos transportarían líquido cefalorraquídeo a estas neuronas para que continuamente estas puedan ir generando las hormonas necesarias para la función endocrina,
¿ya? Entonces, no se olviden que hay unas células epiteliales especiales con prolongaciones largas que transportan líquido cefalorraquídeo hacia el hipotálamo y se conocen con el nombre de tanicitos, ¿sí? Entonces, no es más que un epitelio en las células ependimales, ¿ya? Que puede ir variando. Muy bien. Esas son las células gliales del sistema nervioso central. Ahora pasamos a las células del sistema nervioso periférico, ¿no? Y obviamente la que se lleva el protagonismo en el sistema nervioso periférico por mucho son las células de Schwann, ¿ya? Las células de Schwann o células de Schwann, como quieran ustedes, ¿sí? Son las encargadas de mielinizar los axones en el sistema nervioso periférico, ¿ya? A diferencia de los oligodendrocitos, como ya les había comentado, las células de Schwann solo mielinizan un segmento de un axón. Por tanto, un axón en el sistema nervioso periférico, en toda su prolongación, tendrá cientos de miles de células de Schwann, ¿sí? Entonces, es lo que se espera de aquello, ¿ya? Estas tienen también una cubierta basal, ¿no? Generalmente se considera que en el proceso de mielinización, pues primero se van mielinizando las neuronas motoras. Cuando nosotros nacemos, nuestras neuronas motoras no están mielinizadas, por eso es que no tenemos coordinación, y a medida que comenzamos a tener coordinación, estas van mielinizándose más rápidamente, ¿ya? Y en algunos casos, cuando el axón no tiene una vaina de mielina real o verdadera, las células de Schwann pueden formar envolturas, no mielinizadas, pero envolverlas para protegerlas, ¿sí? Las células satélite no son más que un grupo de células gliales del sistema nervioso periférico. Se localizan especialmente en los ganglios sensoriales, ¿no?, del sistema nervioso periférico. Son células aplanadas y cumplirían más con una función de protección, apoyo físico y también apoyo nutricional, ¿sí? Entonces aquí estamos encontrando células satélite. No solamente se encuentran alrededor de las neuronas, también se han encontrado estas células satélite con otros tipos de tejidos en el sistema nervioso, ¿sí? O en algunos otros tejidos, con células, por ejemplo, neuroendocrinas, también existen estas células satélite alrededor, ¿ya? Entonces aquí vemos estas célulitas que están pegaditas al cuerpo de la neurona pseudo-unipolar. Estas son las células satélite. Fíjese, este axón está mielinizado por células de Schwann. Cada una de estas cositas que están viendo acá es una célula de Schwann, ¿no? Y está mielinizando un segmentito corto, ¿ya? Los espacios que se forman entre las células de Schwann se van a conocer como nodos o nódulos de Ranvier. El proceso de mielinización es un proceso que básicamente es en el cual la célula que va a mielinizar, envuelve el axón con la membrana rica en mielina y algunos tipos de lípidos, ¿no? Y finalmente, pues, a medida que la va envolviendo, finalmente, pues, va adquiriendo una cubierta con esta mielina o esta membrana rica en mielina, ¿sí? Y finalmente el axón se mieliniza, ¿ya? En el sistema nervioso periférico, lo mismo. Las células de Schwann hacen exactamente lo mismo. Ellas se van envolviendo sobre el axón hasta que finalmente la membrana va a formar esta pequeña cubierta que se va a conocer como la vaina de mielina, ¿ya? Y en los espacios que no están mielinizados, en los axones del sistema nervioso periférico, se van a conocer como los nódulos o nodos de Ranvier, ¿sí? Lo que les había comentado. En los axones no mielinizados, las células de Schwann todavía pueden formar cubiertas protectoras alrededor de los axones. Fíjense, aquí tengo una célula de Schwann, varios axones, pero la célula de Schwann no está formando mielina. Aquí no hay, aquí sí hay, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Funcionalmente, ¿en qué interviene la mielinización entre un axón y otro? Es que los axones mielinizados tienden a transmitir potenciales de acción a una velocidad mayor, más rápido, ¿sí? Eso no ocurre con los axones no mielinizados, ¿ya? Donde
los potenciales de acción pues van a transmitirse de una forma más lenta o prolongada. Generación de un impulso nervioso. El día de ayer yo creo que ya les he comentado un poco cómo se genera un potencial de acción, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo que hemos hablado ayer en la sinapsis neuromuscular, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Entonces, se libera un neurotransmisor X, el neurotransmisor actúa sobre los receptores que son canales de iones, ¿no? Y estos pues van a ir generando una alteración en la polaridad de membrana, ¿no? Una vez más, ¿no? La membrana tiene un potencial de reposo de membrana que es generalmente más negativo dentro y más positivo fuera, que generalmente es de menos 70, ¿ya? Y cuando estos receptores se activan, los iones ingresan, ¿no? Y a medida que la carga iónica ingresa, la polaridad también se va invirtiendo. Eso se llama despolarización de la membrana, ¿sí? A medida que se va despolarizando la membrana, se activan a canales adyacentes, canales de iones activados por voltaje, ¿no? Y eso va haciendo de que finalmente, pues, se vaya produciendo una onda de despolarización. O sea, quiere decir que se despolariza primero un segmento, la despolarización de ese segmento hace que el siguiente segmento se despolarice, el siguiente segmento se despolarice, y eso va produciendo una onda de despolarización que es conocido habitualmente como un potencial de acción o un impulso nervioso que se propaga, ¿ya? Simplemente algo más que podríamos acotar acá, lo que les decía, ¿no? Las ondas de despolarización en los axones mielinizados se da de forma saltatoria, o sea, inicia acá, luego salta a un nódulo de Rambier, luego salta al siguiente, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Y eso hace que la propagación del potencial de acción se realice de forma más rápida. Por eso es que los axones mielinizados transportan potenciales de acción más rápidos, ¿ya? Eso cuando se produce un estímulo excitador, o sea, un estímulo que va a generar una respuesta. Pero no todos los estímulos son excitadores, pues también existen estímulos inhibidores. A diferencia del excitador, donde se produce la despolarización como tal, un estímulo inhibidor provoca una hiperpolarización. ¿Qué entienden ustedes por hiperpolarización? ¿Qué entienden? ¿Qué es una? Negativiza. Que la negativiza todavía más, o sea, algún neurotransmisor inhibidor puede hacer que se bloqueen incluso los canales de escape de sodio, ¿no? Y esto haga de que finalmente pues se haga más negativo adentro que positivo. Y a este fenómeno se lo va a conocer como hiperpolarización, y como es más negativo, pues se va a requerir también de un estímulo mayor para que se produzca la despolarización. O sea, en otras palabras, esta es la forma en la cual un estímulo o un neurotransmisor puede inhibir o puede activar a una neurona siguiente para que ésta o pueda no generar un potencial de acción o pueda generar un potencial de acción, ¿ya? Habitualmente, los decía, ¿no? La zona del montículo es como un gatillo. Habitualmente la neurona tiene que filtrar todo esto. O sea, quiere decir que estas neuronas... Disculpe. Sí, sí, sí. A la zona de montículo se refiere al cono axónico, ¿no ve? Exacto, es el cono axónico o zona de montículo, es la misma porción. ¿Cono axónico y segmento inicial son lo mismo? No, el segmento inicial es el segmento que va desde el cono hasta el primer nodo de Rambier, ¿sí? Que es conocida como la zona de gatillo, ¿ya? Y ahí les quería decir, quería llegar, ¿no? Entonces, hemos visto que las dendritas son el punto de entrada de los impulsos nerviosos, ¿sí? Y en las dendritas, pues, se generan cientos de conexiones sinápticas, ¿no? Y estas sinapsis que están viendo acá pueden ser muchas excitadoras, pueden ser otras inhibidoras, ¿ya? Al final, la zona de gatillo se va a inhibir o va a gatillar un potencial de acción, dependiendo cuál de estas señales es la que manda, si ustedes quieren, o la que ¿cómo se llama? La que, ay, se me dio de la boca. La que se va a encontrar en mayor cantidad, o sea el cuerpo neuronal o la zona de gatillo
hace un análisis de que si está entrando mayor cantidad de señales inhibitorias o mayor cantidad de señales excitadoras, ¿ya? Y dependiendo a estos, por ejemplo, si ingresan mayor cantidad de señales inhibitorias, la zona de gatillo se hiperpolariza, ¿entienden? Y al hiperpolarizarse, pues se va a bloquear la formación de un potencial de acción, ¿ya? Y al contrario, si las señales que van ingresando son más de tipo excitadoras, estas van a producir inmediatamente una despolarización de la zona de gatillo que finalmente pues desencadenará un potencial de acción, ¿entienden? Entonces de eso depende también un poco cómo actúan estas señales y hacen que las neuronas pues o generen un potencial de acción o se inhiban, ¿ya? Se exciten o se inhiban. Sinapsis también. El día de ayer ya hemos visto la parte de sinapsis. Simplemente decirles que la sinapsis que el día de ayer hemos descrito es la clásica sinapsis química, que es la que predomina en nuestro sistema nervioso central, ¿no? La mayor parte de comunicación de las neuronas son por sinapsis químicas, sinapsis en las cuales no existe una intimidad, no hay un contacto íntimo entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Es básicamente la unión neural que ayer hemos descrito, ¿no? Entonces, una sinapsis química tiene una membrana presináptica, una hendidura y una postsináptica. La presináptica es la que va a albergar al neurotransmisor, la pos la que va a tener los receptores para el neurotransmisor, y en la hendidura generalmente pues vamos a encontrar las sustancias que se encargarán de eliminar, ¿ya? Sin embargo, esta no es el único tipo de sinapsis que podemos encontrar. En un porcentaje ínfimo, muy escaso, también podemos encontrar algunas sinapsis que se conocen como sinapsis eléctricas, ¿ya? Esta es la que forman las fibras de músculo cardíaco que ayer también hemos comentado, porque también son sinapsis eléctricas las que formaban en los discos intercalares, ¿no? Donde se formaban uniones comunicantes o uniones tipo hendidura, uniones intersticio, uniones tipo gap o como quieran llamarlas, ¿ya? Entonces ahí no se necesita de liberación de neurotransmisores, no es necesario, fíjense, ¿cómo se llama? Una hendidura sináptica y el potencial de acción puede pasar directamente de una neurona a otra, ¿ya? ¿Por qué nuestro sistema nervioso predomina más en las sinapsis químicas? Porque es más fácil de poder regular, ¿no? Pues ahí se puede, en cambio acá no se puede regular fácilmente, ¿no? Si un impulso llega, va a pasar directamente a la otra, ¿no? Y eso puede generar, pues, una serie de consecuencias graves, ¿no? Entonces, las señales químicas se pueden regular, se puede regular su secreción, se puede eliminar por enzimas, entonces es más controlable si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, esa es la función, ¿sí? Entonces, lo que les había dicho, tras una sinapsis, el neurotransmisor o el potencial de acción puede generar un potencial postsináptico, o sea, en la parte postsináptica, puede desencadenar una respuesta excitadora, si es que va a producir despolarización, o puede generar un potencial postsináptico inhibidor, si la consecuencia va a ser la hiperpolarización, ¿ya? Sinapsis, bueno, dependiendo qué prolongación de una neurona, con qué porción de otra neurona se va a hacer contacto, estas van a ser de diferentes tipos, ¿no? El axón de una neurona puede hacer sinapsis con una dendrita, eso se llama sinapsis axodendríticas. El axón puede ir directamente a hacer sinapsis con el soma de la neurona, se llaman sinapsis axosomáticas, y así tenemos sinapsis axoaxónicas, dendrodendríticas, dependiendo pues qué prolongación hace sinapsis con qué porción de la neurona, ¿ya? Son diferentes tipos, ¿no? Ya hemos hablado el día de ayer, ¿sí? No vamos a comentar esto de nuevo, ¿sí? Simplemente, tal vez, solamente comentar acá que existe en la membrana presináptica, pues no es tan fácil como les había comentado el día de ayer, no es tan simple que un potencial de acción llega, el calcio ingresa y directamente las vesículas comienzan a fusionarse con la membrana presináptica. Fíjense en esta imagen que existe pues una serie de moléculas, ¿no?
las sinapsinas, por ejemplo, las sintaxinas, ¿no? Proteínas SNAP, que están regulando esta fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. Entonces, es un proceso todavía un poco más complejo, ¿ya? En el cual, pues, estas moléculas permiten que finalmente, tras un estímulo que generalmente es el aumento de calcio citosólico, permiten que las vesículas sinápticas que en un momento estaban en un sitio, pues comiencen a fusionarse con la membrana plasmática para liberar la liberación de un neurotransmisor específico. Ya ahí tenemos las sinapsinas también que juegan un papel importante en esta función. ¿Ya? Las membranas postsinápticas tienen a los receptores para los diferentes tipos de neurotransmisores que se van a liberar en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Dopamina, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, endorfinas, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente son receptores, ¿no? De tipo canales de iones que se activan por ligando, ¿ya? Los neurotransmisores también son de naturaleza muy variable, ¿no? Son moléculas de señalamiento, son de naturaleza muy variable, algunos se activan por liberación de segundos mensajeros, ¿no? Pueden ser neurotransmisores de moléculas muy pequeñas, ahí tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, que es la única que no es derivada de aminoácidos, porque luego tenemos a los derivados de aminoácidos como el glutamato, el aspartato, la glicina, el GABA. Tenemos algunos que son derivados de aminas, ¿no? Ahí tenemos a la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Eso también puede ser pregunta para su examen, ¿sí? Algunos denominados neuropéptidos, entre ellas las encefalinas, las endorfinas, el péptido inhibidor vasoactivo, la oxitocina, la vasopresina o la hormona antidiurética, pues también pertenecen a esa clasificación. Y algunos gases, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono, también pueden funcionar como neurotransmisores que pueden tener algún u otro efecto en la membrana postsináptica. ¿Ya? Entonces, hay una naturaleza muy grande de neurotransmisores, ¿sí? Y muchos de ellos pueden ser excitadores, inhibidores o al mismo tiempo pueden cumplir con función excitador o inhibidor dependiendo al tipo de receptor que tendrán, ¿ya? Entonces, la variabilidad de receptores es muy grande. Muy bien, ahí quedamos la parte más gruesa. Esto ya es la parte de bajada, ¿no? Aquí hay pocos detalles que conversar, ¿no? Sistema nervioso central, órganos formados de tejido nervioso, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que el sistema nervioso central, o bueno, los órganos del sistema que se forman a partir del tejido nervioso, son los órganos del sistema nervioso central, periférico y el enteroendocrino, ¿ya? El central está constituido, organizado de una forma peculiar, con una sustancia gris donde vamos a encontrar los cuerpos neuronales, ojo con eso, ¿sí? Entonces, donde ustedes encuentren sustancia gris, quiere decir que ahí son lugares o son zonas donde vamos a encontrar cuerpos neuronales, ¿ya? Y la sustancia blanca, que principalmente está representado por las vías por las cuales viajan los axones de estas neuronas que se encontraban en la sustancia gris, ¿sí? Entonces ya saben, si les dicen, oye, creo que te hace falta sustancia gris, ya saben qué les están queriendo decir, ¿no? Entonces, es algo interesante que en el encéfalo la sustancia gris va a tener una posición cortical, o sea, se va a encontrar en la parte más periférica, ¿no? Y en la médula espinal, la sustancia gris va a ocupar una posición central con esa famosa forma de una H o una mariposa, ¿ya? En el encéfalo, algunas porciones que no están en la corteza, pues también van a estar constituidas por sustancia gris, y estas zonas que están fuera de la corteza y que tienen también núcleos neuronales, se conocen como núcleos encefálicos, ¿no? Ahí tenemos los núcleos encefálicos talámicos, hipotalámicos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos núcleos son lugares donde los cuerpos neuronales pues también se agrupan, ¿sí? Ojo con eso. Ahí la médula espinal.
El sistema nervioso central está protegido por unas cubiertas conjuntivas muy importantes, ¿no? Que van a cumplir también diferentes tipos de funciones, ¿no? Estos recubrimientos conjuntivos del sistema nervioso central son básicamente tres: la dura madre, el aracnoides y la pía madre, ¿no? La dura madre es una cubierta fibrosa constituida por tejido conjuntivo denso y regular. Tiene dos hojas membranosas, una que cumple generalmente con la función, una externa que cumple también con función de periósteo para los huesos de la calota, se llama dura madre perióstica, y la otra va a ser una hoja más interna que se va a conocer como dura madre meningia, y esta va a tener una capa limítrofe sin colágeno y con células que van a estar ya más en contacto con la siguiente capa fibrosa, ¿ya? Entonces tenemos la dura madre. El aracnoide es una siguiente cubierta conjuntiva de tejido conjuntivo. Este es un tejido conjuntivo fibroelástico, ¿sí? Donde tenemos muchas fibras, fibroblastos, células de colágeno tipo 1, elásticas, etcétera. Entre ellas, pues, se forma una red con fibras de colágeno que forma esa característica estructura como de telaraña, por eso es que se llama aracnoides. Por acá discurre el líquido cefalorraquídeo y también los vasos aracnoideos, ¿no? Por toda la superficie externa, ¿ya? Y en el tejido nervioso, estos vasos finalmente ingresan, penetran al tejido nervioso a través de la famosa pía madre. La pía madre es la zona más íntima, es el tejido más íntimo, la membranita más relacionada con el tejido cerebral, es muy vascularizado, ¿sí? Incluso hay unas células peculiares que se las llama células piales, que son nada más que algunos fibroblastos un poco modificados, ¿sí? Y estos vasitos se capilarizan y penetran junto con pía madre hacia el tejido nervioso, ¿no? Y ahí la glía forma la barrera pioglial, ¿ya? Plexo coroideo. El plexo coroideo son unas prolongaciones epiteliales que vamos a encontrar en las cavidades del sistema nervioso central, especialmente los ventrículos, ¿no? En la región de los ventrículos. Estas pequeñas arborizaciones, porque son como unos deditos, fíjense, estos son los plexos coroideos, histológicamente se ven así, son estructuras papilares revestidas por epitelio. Estas células epiteliales son en realidad células ependimarias modificadas, secretoras, ¿sí? Forman parte todavía del epitelio ependimario, solamente que en estas porciones se modifican, se especializan y se las va a conocer con el nombre de células ependimarias del plexo coroideo. Acá, estas células con unos ejes muy vascularizados se van a encargar de secretar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no se olviden, el plexo coroideo tiene la función de síntesis y secreción de líquido cefalorraquídeo. Ya se encuentran especialmente en el tercer y cuarto ventrículo y también en los ventrículos laterales del encéfalo, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo se genera más o menos a un ritmo constante de entre 14 a 36 ml por hora. Fíjense que es un proceso continuo, se produce. El líquido cefalorraquídeo es un líquido translúcido brillante, algunos lo describen como no me acuerdo, es un translúcido y brillante, ¿ya? Cristal de roca, perdón, lo describen así, ¿sí? El volumen del líquido cefalorraquídeo se va cambiando de forma continua, se genera en los plexos coroideos, el líquido cefalorraquídeo circula por todo el canal medular de la médula espinal, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, va por ahí, sale por la parte más, ¿cómo se llama?, caudal de la médula espinal y baña el líquido cefalorraquídeo toda la parte externa del sistema nervioso central, como vemos acá en esta imagen, ¿sí? Es muy importante, el líquido cefalorraquídeo cumple con función de nutrición, es un medio de transporte para eliminar los metabolitos del sistema nervioso y también en la calota pues cumple con una función de protección hidráulica. Gracias a aquello, cuando nosotros chocamos el cráneo con algún objeto, etcétera, nuestro encéfalo no sufre traumatismos directos, ¿no? Porque el líquido cefalorraquídeo se encarga de cumplir con esa función protectora hidráulica, ¿ya? En la aracnoide se forman unas prolongaciones que finalmente pues se van a encargar de
absorber el líquido cefalorraquídeo y de esa forma pues se va produciendo el intercambio continuo. Corteza cerebral. Ahora ya estamos hablando un poco de la histología de algunos órganos, ¿no? El encéfalo o el cerebro, la sustancia gris del cerebro en realidad, está clásicamente distribuido por 6 capas de neuronas que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Van a ser muy malos si les ponen las 6 capas de las neuronas y ustedes tendrán que distinguir pues el tipo de capas específicamente, ¿no? Eso va a ser bien a la mala, pero esperemos que no, ¿sí? Tenemos de la parte más externa hacia la más profunda, tenemos una capa molecular con neuronas pequeñas, ¿sí? Tenemos posteriormente una segunda capa, la capa granular externa, con neuronas que van a interconectar y van a formar sinapsis ya con la siguiente capa, que es la capa piramidal externa. Tenemos como cuarta capa la capa granular interna. Si hay una granular externa, hay una granular interna. Si hay una piramidal externa, pues también va a haber una capa piramidal interna. Y finalmente, la capa multiforme con neuronas con una distribución indistintiva, ¿ya? En teoría, estas capas deberían un poquito más o menos estar polarizadas. En la práctica es un poquito difícil, ¿no? Se ven más, las que más destacan son la capa de células piramidales externas y la capa de células piramidales internas, ¿sí? Entonces es un poquito difícil poder identificar estas capas como tal, ¿ya? ¿Qué hacen esta corteza cerebral, estas neuronas que estamos describiendo? Todas ellas están relacionadas con aquellas funciones corticales superiores, ¿no? Las que están relacionadas ya con funciones superiores, como por ejemplo el aprendizaje, la memoria, la interacción sensorial, el análisis de información, la cognición, ¿no? Las reacciones motoras complejas, etcétera, ¿ya? Entonces, nuestra corteza cerebral es muy importante para estas funciones corticales superiores, ¿sí? No son primitivas, ¿ya? Son funciones bien complejas y altamente especializadas, ¿sí? Cuando ustedes están bajo efecto del alcohol, se suprime las vías corticales, por eso es que ustedes no tienen coordinación, no pueden hablar bien, no piensan bien, ¿no? Se declaran a quien no quieren declarar, ¿se entiende? Entonces pueden hacer muchas burreras, porque no están con esa función cortical muy importante, ¿ya? Corteza cerebral, miren qué lindas se ven las neuronas piramidales, esta es la que hace que seamos lo que somos. El cerebelo, pues también tiene una estructura peculiar, también igual que el cerebro, tiene una sustancia gris externa, solo que el cerebelo, la sustancia gris no va a tener 6 capas, sino 3, ¿no? Estas son más fáciles habitualmente de identificarlas, ¿no? Hay una capa molecular externa, la capa de células de Purkinje, ¿no? Que vemos acá muy grandes, ¿sí? Y finalmente una capa granulosa con neuronas muy pequeñas, ¿no? De una forma más o menos granular. Molecular, células de Purkinje y granulosa. Estas neuronas de la corteza cerebelosa, a diferencia de la corteza cerebral, están relacionadas con las funciones primitivas, ¿no? De nuestro cuerpo, con las que nacemos. Nuestro cerebelo es básicamente quien hace que nosotros nos mantengamos con vida los primeros 2, 3 años de vida. Y ahí la corteza cerebral comienza a ocupar un lugar y hace pues que, lo que les decía, ¿no? Que seamos quienes somos, ¿sí? El cerebelo está relacionado con estas 3 funciones, el equilibrio, el mantenimiento del tono muscular y también la coordinación muscular, ¿sí? Entonces, van a ver que el cerebelo es el órgano de los 10-3, todo es de 3. Las células de Purkinje, que son específicas del cerebelo, ¿no? Son muy grandes, tienen gran cantidad de ramificaciones, son neuronas multipolares muy complejas, como pueden observar, ¿no? Y estas pues envían información al exterior y siempre es de una información o un estímulo inhibitorio para ir generando pues algún tipo de respuesta, ¿ya? Las células de Purkinje. Sistema nervioso central, acabamos. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a estar constituido por los nervios periféricos y algunos pares craneales también, ¿sí?
Los nervios periféricos son simplemente vías por las cuales pueden viajar fascículos sensoriales y fascículos motores, ¿no? Entonces, generalmente, un nervio periférico es una mixtura, si ustedes quieren, o es son varios tipos de fascículos, algunos con función sensorial, algunos con función motora, ¿sí? Histológicamente, un nervio periférico está constituido por, o está, si ustedes quieren, separado también por estructuras de tejido conjuntivo análogas al músculo, ¿ya? Solamente que en vez de mio, aquí vamos a utilizar el sufijo neuro, ¿no? Entonces, había una capa que rodeaba todo el músculo alrededor, ¿qué se llamaba? ¿Quién recuerda? ¿Quién me recuerda? La capa más externa de tejido conjuntivo que rodea al músculo. Epimicio. Muy bien, el epimicio. En los nervios periféricos se llamará Epineuro. Epineuro, ¿ya? De igual forma, hay unas cubiertas de tejido conjuntivo que se encargan de separar los diferentes fascículos nerviosos, ¿no? Los fascículos musculares del músculo estaban divididos por el Perimicio. perimicio. En los nervios se llama perineuro, ¿ya? Y de igual forma hay una pequeña trama de colágena tipo 3 o fibras reticulares que van a envolver y van a aislar a cada fibra axonal entre ellas o individualizarlas, ¿no? En el músculo se llamaba Endomicio. endomicio, muy bien. En el nervio se va a llamar endoneuro, ¿ya? Entonces, estas son las cubiertas de tejido conjuntivo que van a tener los nervios periféricos, ¿sí? La función del sistema nervioso periférico es una función somática. Esta la que la somática, recuerden que está dirigida hacia nuestros músculos esqueléticos, ¿no? Estas son las neuronas motoras de tipo alfa que llegan hasta los nervios periféricos y están relacionados con la contracción generalmente, pues, consciente de nuestros músculos, ¿ya? Los impulsos nerviosos se van a originar en motoneuronas multipolares que se encuentran tanto en encéfalo como en médula espinal, ¿no? Y desde acá van a viajar por los nervios raquídeos y finalmente llegar hacia los diferentes músculos, ¿sí? La parte autónoma, esta es generalmente una porción involuntaria, generan vías autónomas involuntarias en las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de conciencia y se autorregulan de forma involuntaria, ¿ya? Por eso es que se llaman autónomos, ¿sí? Estas van a controlar, por ejemplo, o regular las funciones viscerales y glandulares, ¿sí? Hacia todas nuestras vísceras, ¿ya? Las neuronas motoras se dirigen generalmente a un ganglio autónomo y desde acá una neurona sináptica lleva el estímulo hacia el órgano efector y generalmente, a diferencia en el sistema somático donde el neurotransmisor es la acetilcolina, en el sistema autónomo puede ser catecolaminas o también puede ser acetilcolina, dependiendo, ¿ya? Y dependiendo del tipo de respuesta motora que va a llevar, el sistema nervioso periférico autónomo se va a subdividir a su vez en una porción autónoma parasimpática y una porción autónoma simpática, ¿ya? Las vías parasimpáticas están relacionados con los procesos de homeostasis, de tranquilidad, de digestión de los alimentos, etcétera, ¿sí? Generalmente las vías parasimpáticas salen a partir de raíces nerviosas, ahí está el término raíz nerviosa, ¿no? Desde las regiones torácica 1 hacia la lumbar 2, ¿sí? Parasimpáticas, ¿ya? Entonces, la función digestiva, la secreción de glándulas digestivas, ¿sí? ¿Cómo se llama? La relajación de los esfínteres, etcétera, están relacionados con la respuesta simpática, ¿ya? Y también un poco la vasodilatación, ¿sí? En cambio, las vías simpáticas, ¿no? Que se encuentran en la parte central relacionado con los pares craneales y también la parte sacra, es la craniosacral, ¿sí? Los pares craneales 3, 7, 9, 10 y los nervios sacros autónomos simpáticos. Estos liberan un neurotransmisor que es las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, y generalmente pues estos suscitan cambios en nuestro cuerpo
que están relacionados con la lucha o huida, ¿no? Suprime la irrigación del sistema digestivo, aumenta la irrigación en nuestros músculos, ya sea para pelear o para huir, ¿no? Aumenta el tono vascular, o si ustedes quieren, aumenta la presión arterial, inhibe a los esfínteres, etcétera, etcétera. Entonces son las respuestas del sistema simpático y del sistema parasimpático, ¿ya? Cuando están nauseados, están bajo estímulo parasimpático, por eso es que están nauseados, comienzan a tener mayor secreción en la boca, ¿no? Cuando están nauseados, vomitan porque hay mayor peristaltismo, es por efecto parasimpático. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver las diferentes funciones que van a desencadenar la vía parasimpática y también la vía simpática. De repente también pueden salir algunas funciones de acá, ¿no? Si ustedes ven, la parasimpática está muy relacionada con la salivación, ¿no? Reduce el gasto cardíaco, que es generalmente cuando estoy tranquilo, ¿no? Contrae a los bronquios, estimula toda la actividad digestiva, peristaltismo, secreción de jugo gástrico, secreción de jugo pancreático, secreción de bilis, ¿sí? Contrae a la vejiga para miccionar, porque cuando estamos tranquilos podemos miccionar, y también puede relajar a los esfínteres para defecar, ¿ya? El simpático, todo lo contrario, ¿no? Contrae la pupila, inhibe la secreción salival, por eso cuando estamos asustados la boca se nos seca, ¿no? Relaja los bronquios, aumenta el ritmo cardíaco, inhibe y suprime toda la función digestiva, ¿no? Y también aumenta la presión arterial y puede contraer o inhibir a los esfínteres. Entonces, estas son las funciones del sistema nervioso periférico simpático y parasimpático, ¿ya? El parasimpático con sus diferentes funciones. ¿Está claro? Y creo que es eso todo. Entonces, ya saben, cuando están tranquilos, están generalmente bajo efecto parasimpático. Cuando están alarmados, cuando están asustados, están bajo efecto simpático. Y con eso finalmente concluimos este pequeño y rápido repaso de tejido nervioso antes de su examen parcial, ¿ya? Entonces, cualquier duda que tengan, si quieren me pueden escribir también ahí al correo electrónico. Y me gustaría que también a ver si alguien se da un poquito de tiempo después de su parcial y me dan por ahí, pues ahí una retroalimentación y me avisan si les ha ido bien, si les ha ayudado en algo, o me contarán, pues el examen estaba terriblemente horroroso y estaba fatal. Vamos a ver, no sé cómo son los parciales, si continúan de aquel nivel y cuando yo estaba en la facu, ¿no? Histología era de tener miedo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Con eso concluiríamos la clase del día de hoy. ¿Todo está tranquilo? Bien, jóvenes, entonces si no hay dudas, con eso concluimos la clase del día de hoy. Espero que el examen que tengan y estas dos clases pues les sirvan un poco para su examen. Y bueno, esperemos vernos pronto, ¿sí? Gracias, no sé si... Muchísimas gracias por la ayuda, gracias. De nada, Estrella. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De nada. Gracias, doctor. De nada. Bueno, muchas gracias, de verdad, ha sido muy amable de su parte habernos brindado